Profesor, buenos días, compañero, buenos días. Mi nombre es David Benítez, soy estudiante de la materia de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Con base en los conocimientos aprendidos durante el desarrollo de la materia, es necesario que a la hora de abordar el tema de las personas que han sido privadas de la libertad, se tenga en cuenta que la Corte Constitucional, en diversas providencias, como la que traiga a colación, que es la T861 del año 2013, ha sido muy clara en resaltar que las personas en dicha condición se les ha reconfigurado sus derechos fundamentales en tres categorías especiales. En un primer grupo podemos encontrar los derechos que han sido totalmente suspendidos, como por ejemplo pueden ser los derechos a la libertad, a la libre locomoción y a los derechos políticos, como por ejemplo el voto. Obviamente esta suspensión pues se genera obviamente como consecuencia a su situación que presentaron. Hay como segundo bloque de derechos, por así decirlo, hay unos derechos que son intocables, básicamente, y son los que han sido conformados por derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad del ser humano, el derecho al debido proceso. Y en tercera instancia podemos encontrar, por ejemplo, los derechos que han sido solamente restringidos o limitados. En esta rama de derechos podemos encontrar la intimidad personal y familiar, que han sido limitados, los derechos a asociación, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Obviamente como consecuencia de esa reclusión son limitados estos derechos. En ese orden de ideas, la situación que se ha venido presentando en Colombia desde hace ya varias décadas es que se ha venido presentando una violación reiterativa y podría decirlo yo que de forma consciente por parte del Estado y sus organismos encargados del cuidado de estas personas. Estas violaciones considero yo que se han presentado en dos aspectos fundamentales. Básicamente, los derechos como primer aspecto, los derechos fundamentales que pese a su privación de la libertad se deben mantener incólumes, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud, se han venido violando con estas situaciones de hacinamiento en los centros de reclusión, los cuales han generado como consecuencia muertes de los internos, cuando por ejemplo podemos observar en la noticia los incendios. Es tal el nivel de hacinamiento que es muy difícil poder evacuar a estas personas. Como segundo aspecto, las recomendaciones que ha dado ya un órgano internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fueron ratificadas por Colombia en el año 1973 y solamente incorporadas a nuestro bloque de constitucionalidad hasta el mes de julio del año 1978, donde se estableció que el Estado colombiano debería garantizar que toda persona privada de la libertad tiene realmente un derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad humana. De igual manera se estableció que el Estado colombiano debería garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de la libertad, dado que las autoridades penitenciarias pues realmente tienen todo el control sobre estas personas y son responsables de ellas. Finalmente, como conclusiones al final de la materia, pues considero que en primera medida los conocimientos emitidos por el profesor y en la materia fueron muy claros y fueron pertinentes, generándome como alumno la curiosidad de ahondar más en dichos temas, ya que me pareció muy interesante el tema en general. Este tema de los derechos humanos en un país como Colombia es de vital importancia, ya que es una de las maneras en que como miembros de esta sociedad a la que pertenecemos podremos empezar a respetarnos en medio de las diferencias
y esta multiculturalidad que tenemos debido pues a nuestra historia y a nuestra ubicación geográfica. Por lo cual creo que es un primer paso como futuros profesionales del derecho el tener toda esta información que finalmente nos ayudará a garantizarle a las personas que haya una mayor justicia y equidad en nuestra sociedad. De antemano agradezco mucho por el tiempo, muchísimas gracias, buen día.